Y ayer se presentó ante la Corte Constitucional una segunda demanda que busca despenalizar totalmente el aborto en el Ecuador. Recordemos que el 29 de abril del 2021 la Corte Constitucional despenalizó el aborto en casos de violación. Hoy nos acompaña la abogada Ana Cristina Vera, directora de litigio estratégico en el Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos, Surcuna. Abogada, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Muchas gracias por el espacio. ¿Cuáles son, abogada, las razones que motivan esta nueva demanda ante la Corte Constitucional? En otras palabras, ¿de qué tamaño es el problema? Bueno, Lenin, lo que sucede es que el aborto inseguro en nuestro país es un grave problema de salud pública y de justicia social. Y que lo que hemos detectado las organizaciones que trabajamos en derechos humanos de las mujeres, en derechos sexuales y reproductivos, es que la principal barrera que causa que el aborto inseguro sea un problema de salud pública y de justicia social es la existencia del delito de aborto. Esto, Lenin, porque esta existencia de este marco legal ambiguo hace que las mujeres, niñas y personas gestantes no puedan acceder a abortos ni siquiera en las causales legales, porque hay varias barreras que se generan, porque el personal de salud no sabe, digamos, cómo interpretar estas causales, no siempre las interpreta de manera correcta, al punto, por ejemplo, que en la causal violación en 2 años tenemos únicamente 93 casos. Esto cuando 6 niñas de 10 a 14 años, todas víctimas de violación en nuestro país, dan a luz al día en el país, ¿no? Entonces hay una restricción súper fuerte. Por otro lado, Lenin, lo que sucede es que la existencia del delito de aborto no evita que las mujeres o personas gestantes aborten. Lo que hace es que lo hagan en condiciones inseguras. Esto ya lo dijo la Organización Mundial de la Salud en sus últimos lineamientos del año 2022. Y por eso recomendó esta organización que se elimine el delito de aborto en todos los casos y que el aborto sea regulado como lo que es un servicio de salud. Señaló también esta organización, y es lo que hemos visto también con la evidencia en Ecuador, que efectivamente las mujeres y personas afectadas por la existencia del delito de aborto son principalmente las mujeres jóvenes, empobrecidas, racializadas, que viven en lugares remotos o aislados, justamente porque no tienen acceso a recursos económicos que les permitan acceder a un aborto seguro, aún en la clandestinidad. Abogada, y esto es algo que justamente hay que cambiar, ¿no? En función de lo expuesto, ¿qué es específicamente lo que se está requiriendo? ¿De qué tamaño es la expectativa? Bueno, lo que nosotras estamos requiriendo en estas 2 demandas de inconstitucionalidad, la primera presentada por el Movimiento Justa Libertad el 19 de marzo de este año y la segunda presentada por otras organizaciones feministas y de mujeres el día de ayer, es efectivamente que se elimine el delito de aborto del Código Penal, el delito de aborto consentido, por supuesto, ¿no? Y que efectivamente el aborto sea regulado como lo que es un servicio de salud esencial. Así ha sido reconocido el aborto ya por la Organización Mundial de la Salud también, tanto así que en la pandemia fue uno de los servicios que la Organización Mundial de la Salud dijo que no podía dejar de brindarse, ¿no? Y que se tomen, digamos, medidas regulatorias más en el ámbito sanitario, porque la existencia del derecho penal para regular la salud reproductiva de las mujeres es un abuso, pero además genera más daños ¿qué beneficios? ¿No? Justamente por lo que yo te decía, ¿no? Las cifras de morbilidad materna, las cifras altas de mortalidad materna, las cifras de criminalización de mujeres, niñas y adolescentes cuando van a un servicio de salud buscando atención, eso es justamente lo que queremos modificar. Este pedido de despenalización total del aborto sin causales propone, abogada, le pregunto, tiempos para la interrupción del embarazo o es sin causa y también sin tiempos? En el momento actual, las demandas de inconstitucionalidad lo único que proponen es que se elimine el delito. Eso es lo adecuado, ¿no? La Corte lo que tiene que analizar es si el delito es compatible con los derechos constitucionales establecidos, ¿no? Ya en la causa 3419I y acumulados, donde la Corte determinó que el delito de aborto en caso de violación no era constitucional, eso fue lo que hizo. Analizó si era idóneo, que quiere decir si permite cumplir con el fin que se propone, y concluyó que penalizar el aborto no evita abortos, como yo ya lo he dicho también, ¿no? Por otro lado, analizó si era necesario, si era la única medida posible que podría permitir, digamos, proteger la vida desde la concepción. La Corte en esa sentencia concluyó que no, que hay medidas más efectivas, y nosotras sostenemos que lo mismo pasa en el caso del aborto consentido en general, ¿no? ¿Qué medidas? La educación sexual integral, la anticoncepción, el cambio de patrones socioculturales,
sociales, del trabajo contra la violencia. Y en tercer lugar, la Corte dijo que no era proporcional tener este delito, porque causaba muchos más impactos negativos que positivos. ¿Qué es lo que pasa? 15% de las muertes maternas están relacionadas con aborto inseguro en este país. Pasa también que el aborto es una de las principales causas de morbilidad en mujeres, es decir, de por qué las mujeres van al hospital, ¿no? Y además existe criminalización indiscriminada basada en estereotipos de género contra las mujeres por temas de aborto. Por ejemplo, en los casos que yo he llevado, Lenin, lo que he podido evidenciar es que el sistema de justicia no respeta el debido proceso y hay mujeres condenadas por temas de aborto porque no lloraron aunque no exista ninguna prueba específica. Porque lo que pasa es que con la existencia de estos delitos... Sí, Lenin, por supuesto con sorpresa, que sí. abogada, porque, por ejemplo, grupos pro vida señalan estrictamente lo contrario, que no hay mujeres cumpliendo ninguna sentencia por este delito. Lenin, en realidad hay varias mujeres que están cumpliendo sentencias, digamos, por el delito de aborto. De acuerdo a las cifras de Fiscalía, son aproximadamente 498 mujeres que han sido procesadas por este delito, ¿no? Procesadas no significa sentenciadas, ni detenidas, ni que estén cumpliendo pues una sentencia. Claro, pero de acuerdo al Consejo de la Judicatura, más o menos en el 70% de los casos hay sentencias, ¿no? Y muchas de estas sentencias son sentencias condenatorias. Y también yo te hablo un poco de mi experiencia personal como abogada defensora de estas mujeres. Entonces, efectivamente, en muchos casos ellas han ido presas por abortar. Y en otros casos ha habido medidas sustitutivas, pero que son altamente discriminatorias. Por ejemplo, se les manda a cuidar niños de orfelinatos o se les manda a tener tratamiento psicológico intentando patologizar la decisión. Pero lo que yo te decía, lo que es más grave es que en el 70% de los casos las mujeres criminalizadas han sido mujeres que tuvieron abortos espontáneos. Ya lo demuestra Human Rights Watch en su estudio, donde hace si quieres, análisis detallado y pormenorizado de cómo el sistema de justicia vulnera permanentemente los derechos de las mujeres en los procesos que lleva por aborto. Abogada, permítame volver al tema del tiempo de una eventual interrupción del embarazo o de un aborto, porque aunque ustedes no lo hayan planteado en la demanda, seguramente tienen una postura al respecto. ¿Cuántas semanas son las que consideran adecuadas o no debería existir ningún tipo de restricción en ese sentido? Bueno, Lenin, creo que esta pregunta la voy a responder desde dos sentidos, ¿no? En primer lugar, cuando nosotras hablamos de eliminar el delito de aborto, creemos que se tiene que eliminar como delito y que el Código Penal no debe regular bajo ninguna circunstancia nada relacionada con el procedimiento de salud de aborto. Eso quiere decir que el delito no exista en ningún tipo de semanas ni en ningún tipo de tiempos. Posteriormente, por supuesto, hay que hacer una normativa sanitaria que regule el acceso, digamos, al aborto como lo que es un procedimiento de salud. Y ahí, por supuesto, técnicamente habrá que definir los parámetros en que se puede acceder a un aborto, ¿no? Voluntario, ¿no? Distintos países tienen distintas legislaciones. En el tema de plazos, si quieres, no existe, digamos, un parámetro claro que establezca científicamente cuál es el plazo que se tiene que establecer. Esta tiene que ser una discusión técnica muy potente, muy importante, que tome en cuenta los criterios de la Organización Mundial de Salud, que tome en cuenta otras experiencias, pero se tiene que hacer ya en materia sanitaria, en una regulación sanitaria. Lo que no es adecuado es que el aborto siga siendo regulado como un delito en ninguna circunstancia, porque esto lo que genera es un uso abusivo del derecho penal que tiene graves impactos en la vida, salud, integridad de mujeres, niñas y personas gestantes en nuestro país. ¿Tienen ustedes un cálculo de cuánto le representaría al Estado el implementar todo el sistema que se requiere para que se instrumentalice pues este cambio que ustedes están requiriendo? Claro que sí, Lenin. Hace muchos años el Estado ecuatoriano, justamente en el año 2014, si estoy bien, realizó un estudio que se llama Costos de omisión en salud sexual y salud reproductiva. ¿Qué es lo que muestra este estudio? Este estudio muestra que al Estado le cuesta mucho más atender complicaciones derivadas del aborto que, digamos, realizar procedimientos de aborto, ¿no? Voluntario o dentro de las causales. Este estudio es súper interesante también porque no solamente estudia, digamos, el costo económico, ¿no? Porque un aborto puede ser sumamente barato. Por ejemplo, el método seguro de uso de medicamentos para un aborto vale $6, Lenin, en este país. Sin embargo, el tratamiento de una complicación vale cerca de $200 o $300, incluso mucho más si la mujer tiene que quedarse hospitalizada, ¿no? Y eso
es importante mirarlo. Pero a la vez este estudio de costos de omisión demuestra que no solamente hay costos económicos, si quieres, de la penalización, de la existencia del delito de aborto, de la falta de servicios de salud que trae como consecuencia, sino que hay consecuencias sociales y que hay consecuencias también psicológicas para las mujeres y niñas que tienen que enfrentar la clandestinidad, que tienen que vivir procesos inseguros que ponen en riesgo su salud de forma integral, ¿no? Ana Cristina Vera, abogada, gracias por acompañarnos esta mañana a comentarnos algunas de las aristas de este tema tan polémico. Lenin, también. Aquí en Contacto Directo. Buenos días. Gracias, Lenin. Buenos días.